Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a descomponer la fuerza F que se nos presenta a continuación en sus componentes X, Y y Z. Esta fuerza F de 1000 newtons está sobre este plano tridimensional formando un ángulo de 50 grados con respecto a la vertical o al eje Y, y su proyección o sombra, por así decirlo, en el plano XZ, es decir, esta línea punteada, imaginemos que es la sombra de esta fuerza sobre ese plano, forma un ángulo de 40 grados con respecto al eje X. Para descomponer una fuerza en sus componentes X, Y y Z, lo primero que se hace es descomponerla en una componente vertical y una componente horizontal, es decir, estas dos flechas o vectores que se encuentran en color verde. Para encontrar la fuerza vertical, vamos a utilizar o aprovechar este ángulo de 50 grados que se forma con respecto a la vertical. De manera que aquí podemos formar un triángulo rectángulo con una línea punteada entre el componente vertical y el vector o la fuerza de 1000 newtons. Y si analizamos, ¿cómo determinamos entonces cuánto vale este cateto? Es decir, este componente vertical. Este ángulo de 50 grados se relaciona con este cateto adyacente mediante la función coseno. Entonces, el componente vertical o FY es equivalente a los 1000 newtons por el coseno de 50 grados, porque es el que me relaciona la hipotenusa de 1000 newtons con el cateto adyacente, es decir, la componente vertical, coseno de 50. Y esto me genera esta magnitud. Esa es la magnitud de la componente en Y. Para el caso de la componente X y Z, se utiliza el valor de la componente horizontal. La componente horizontal, esta que tenemos aquí, es equivalente a esta línea punteada. Para lo cual utilizaremos que la componente horizontal es igual a los 1000 newtons. Pero ahora necesitamos este cateto, es decir, el cateto opuesto a este ángulo de 50 grados. Para lo cual multiplicaremos los 1000 newtons por el seno de 50, cateto opuesto. Y nos genera este valor. Ya tenemos la componente vertical o Y y la componente horizontal. Ahora, ¿qué sucede con esta componente horizontal? Que se puede descomponer en una componente en X y una componente en Z, como la tenemos aquí. Esta componente horizontal se descompone en componente en X y componente en Z. Y nuevamente formamos un triángulo rectángulo sobre el plano XZ, este que tenemos aquí. Aquí formamos este triángulo rectángulo con un ángulo de 40 grados. De manera que, ¿cuánto vale la componente en X? Será igual a la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es decir, FH. FH vale 766.044 newtons, tenemos aquí, por cómo relacionamos este lado, que es el cateto adyacente, con la función coseno de 40. Cateto adyacente del triángulo rectángulo es coseno de 40. Hacemos las operaciones y tendremos la magnitud de la componente en X. Y para la componente en Z, es nuevamente la magnitud de la componente horizontal, 766.044 newtons, por el seno de 40. ¿Por qué el seno de 40? Porque seno de 40 me relaciona el cateto opuesto, esta línea punteada que tenemos aquí, que es paralela o equivalente a la componente en Z. Y esto me genera 492.403 newtons. Ahora tenemos entonces la componente en Y, la componente en X y la componente en Z, que es lo que nos pedía el problema. ¿Cómo podemos verificar estas magnitudes? Aplicamos la raíz de las tres componentes al cuadrado sumándose, y si realizamos esta operación me genera 1000 newtons, es decir, el valor de la fuerza original. Y con esto hemos encontrado entonces las tres componentes. Recuerda suscribirte y compartir.